En el mundo de la fe existen diferentes interpretaciones y prácticas religiosas que pueden generar polémica, muchos ritos y prácticas de la Iglesia Católica en la actualidad que surgen de una interpretación de las Sagradas Escrituras y tradiciones. Aún así, a lo largo del tiempo han tenido cambios en su forma y modo, aunque se intenta justificar la fidelidad a la esencia originaria de la misma. Una de ellas es la comunión con las dos especies, pan y vino, durante la misa. Algunos argumentan que esto rompe el mandato de Dios al solo dar la hostia a los fieles. Siendo la comunión con las dos especies, pan y vino, es una práctica que se remonta a los tiempos de Jesús. En la última cena, Él compartió el pan y el vino con sus discípulos, simbolizando su cuerpo y sangre. Pero, ¿no dice la Biblia que Jesús tomó el pan y lo partió, y luego tomó la copa y la compartió con ellos? ¿Realmente se comparte el pan y el vino? ¿O solo una especie? Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Hasta qué punto cumplimos como miembros de su iglesia? La iglesia ha interpretado esto como la necesidad de recibir tanto el pan como el vino en la comunión. Así como muchas doctrinas que hoy en día son parte de los ritos y tradiciones de la Iglesia de Cristo, pero, ¿hasta qué punto se ajusta a la intención inicial de Jesús? ¿Quién es el centro de la fe cristiana y encomienda hacer memorial de su sacrificio, su cuerpo y sangre que son ofrendados por el perdón de los pecados? Pero, ¿no es suficiente recibir solo la hostia? ¿Por qué necesitamos también el vino? La Iglesia enseña que al recibir tanto el pan como el vino, estamos participando plenamente en el sacrificio de Cristo, nos hacemos parte de este misterio de salvación. El pan que se convierte en su cuerpo y el vino su sangre, un recordatorio del amor de Dios, convirtiéndose en una forma de estar más cerca de Él y de su amor redentor, posiblemente la más importante para el cristianismo. Pero signo de interrogación abierta, ¿no es suficiente recibir solo la hostia si uno tiene alguna restricción o no puede beber alcohol? O por algunas prácticas propias de algunas jurisdicciones de la Iglesia Católica que solo conceden la comunión con la hostia o cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica reconoce que hay situaciones en las que solo se puede recibir la hostia. También en la norma canónica número 925 en la que indica administrese la Sagrada Comunión bajo una sola especie de pan, o de acuerdo a las leyes litúrgicas bajo las dos especies, en caso de necesidad, bajo la sola especie de vino. Es decir, no se rompe el mandato de Dios. La comunión con las dos especies es una práctica recomendada, pero no obligatoria, aunque se recomienda la comunión con las dos especies. Esta idea se refuerza en la norma canónica 240 que menciona que la comunión tiene mucho más sentido de signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Como podemos ver, la polémica sobre la comunión con las dos especies es un tema que genera debate entre algunos fieles, que queriendo cumplir con el mandato de Jesús, no pueden cumplir de forma plena con el sacramento. Al final, cada persona tiene la libertad de decidir cómo recibir la comunión, siempre respetando las enseñanzas de la Iglesia, pero te invito a compartir tus reflexiones. ¿Deben comulgar los fieles bajo las dos especies? En la carta encíclica Mysterium Fidei de su Santidad Pablo VI nos menciona lo siguiente: puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como la María Madre de Cristo puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato: haced esto en conmemoración mía. Muchas dudas quedan, pero finalmente cuestión de fe.